Sean todos muy bienvenidos a esta primera emisión de esta serie de lo que es el trasplante de médula ósea. Eh, bueno, en un tiempo complejo tal vez porque es el tiempo en donde estamos atravesando una pandemia, pero quiero no en muchos capítulos ponerlos al tanto porque muchos me han preguntado por redes sociales, otros me han llamado de qué se trata todo esto. Entonces, primero vamos a entrar a hablar un poquitito de lo que se trata todo esto, de por qué se toma esta determinación y después asociarlo a los tiempos en los cuales estamos viviendo. Eso es lo que vamos a desarrollar en estos primeros capítulos. Yo en el año 2017 tuve un episodio de linfoma no Hodgkin que fue atendido en Bolivia, en la Caja Petrolera de Salud. Ahí se hizo todo el proceso. El año 2018 tuve un año que ya estaba extinguida, por así decirlo, la enfermedad. Pero en el año 2019 hubo lo que se llama una recaída, o sea, vuelve a aparecer la enfermedad. Para aquellos que no están al tanto de lo que es el cáncer puede volver en cualquier momento. O sea, no es que me salvé del cáncer y no vuelve más. No es así. Entonces la lucha es constante, por eso se llama la lucha contra el cáncer. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que cada vez que vuelve más agresivo. Bueno, vi un bulto que yo lo había visto, pero no le prestaba mucha atención, pero estaba un poco creciendo en la frente. Y nos trasladó a una emergencia que se llaman aquí en Brasil UPA, de Campo Limpo, Hospital Campo Limpo, zona sur. Estábamos en aquella época en la zona de Murumbí, bellísima zona, bellísima. Ahí me vio el especialista, se van a reír, ¿no? El especialista de cabeza y pescozo, pero así se dice en portugués, el especialista de cuello. Y bueno, él entró a desconfiar, vio un poquitito mis antecedentes y empezó a desconfiar que podía ser un tema de linfoma. No tenía dolor alguno, simplemente esa bolita que iba creciendo e iba creciendo y cada vez se ponía más crecidita, pero no había dolor. Entonces se le hizo un cortecito que está por aquí. Ahí está el cortecito, aquí. Se le hizo la biopsia y ahí dio que nuevamente era linfoma y bueno, ya no tenía él nada que hacer con respecto a su especialidad, ya tenía que rumbear para el lado de hematología. Ahí fue entonces como fui encaminado para el hospital, gracias a una persona que aún no conozco físicamente, solamente por mensajes, quien fue una herramienta de Dios espectacular para abrir la puerta de un hospital de especialidades que es el conocido como Hospital Brigadeiro, aquí en San Pablo, en el centro de San Pablo, muy cerca de lo que es la avenida Paulista, que es la avenida referencial de San Pablo. El nombre del hospital es Euríclides de Jesús Cervini. Nadie lo conoce como eso, lo conocen como Hospital Brigadeiro. Y ahí fue donde ingresé. Empezaron a hacerme todos los estudios. Empecé de vuelta con las quimioterapias. Y bueno, desde enero hasta ahora venimos entonces entre una cosa y otra, combatiendo la enfermedad del linfoma no Hodgkin, que se logró contener y desaparecer. Ahora estamos en un proceso de un estudio nuevo acerca de profundo de ver a ver si está por algún lado escondido, porque a veces estas enfermedades se esconden, no es que desaparezcan. Entonces, mientras que esperamos ese estudio que se llama PET scan, que la primera vez me lo había hecho en
en Uruguay, que dio esas anomalías, y ahora la segunda lo hicimos aquí en San Pablo y dio negativo, y bueno, cada tanto se vuelve a hacer para ir verificando, y por el cual estoy agendado. También era pertinente por parte del médico hacer lo que era el trasplante de médula ósea. Para, si en el caso de que estuviera escondido por alguna parte el cáncer, es una forma de, como quien dice, borrón y cuenta nueva. Un reset, como se le hace a la computadora, un formateo y arrancamos de cero. Eso asegura un porcentaje muy alto de que el linfoma no vuelva. Entonces, bueno, había que tomar coraje y había que esforzarse y ser valiente. Y bueno, ya estábamos decididos. Dios lo había marcado así. También Dios me había hablado el año pasado de que todo lo que empiece lo termine. Y bueno, si había que terminarlo con trasplante, había que terminarlo con trasplante. Y con mi esposa hablábamos, que ella me acompañó todo el rato. Ahora estoy sin ella por el tema que ustedes saben de la pandemia. Unos quedan de un lado de un pueblo y otros quedan del otro lado del otro pueblo. Aunque ella también puede ingresar como brasilera aquí. Pero bueno, hay gente en Bolivia, hasta mascotitas, entonces no es tan fácil ir y volver, peor aún con la crisis de la aeronáutica, ¿no? Pero en todo momento ella me acompañó y me alentaba, al igual que mi papá, que venía de Montevideo y me acompañó en diferentes procesos. Son esas personas claves que Dios pone en la vida para poder seguir adelante. Mi mamá con sus falencias respiratorias tuvo una crisis muy terrible en el medio de toda esa prueba que yo estaba pasando, de sentirse mal, porque uno se siente mal con todas las quimioterapias porque es veneno, y uno pasa no de la mejor manera. Por sobre todas las cosas, el espíritu que es alimentado por el Espíritu de Dios es lo que reanima el cuerpo, y aquellos que están pasando por estas situaciones es el consejo que yo le doy, que se llenen del Espíritu de Dios para que su espíritu cobre ánimo y pueda luchar contra la adversidad del cuerpo y lo levante. Llamadas por teléfono que mi mamá estaba muy mal, que me prepare para lo peor, pero Dios hizo un milagro y seguimos con la mamá ahí dando vueltas en Santa Cruz, y gloria a Dios por eso. Pero ¿cuál era el gran miedo? El gran miedo de qué se trata el trasplante, y yo averiguo en diferentes lugares. ¿Quién no ha investigado? El doctor Google. Y claro, ya surgen tantas cosas. Pero yo le quiero comentar mi experiencia, no la experiencia de otros, ni decir que un método es mejor que otro, simplemente a lo que yo me sometí, por la que yo pasé, que es la historia un poco de este primer capítulo de trasplantados en tiempos de pandemia. Y bueno, aparentemente en Sudamérica había dos métodos: el método europeo y el método tradicional. El método tradicional era hacer un agujero en la zona de la cadera, porque usted sabe que la médula ósea viene a ser como la pulpa del hueso. Algunos en términos culinarios le llaman el cucuzú. Ahí está entonces la médula ósea. Se retira entonces información de esa médula ósea y se hace el procedimiento. Es un procedimiento invasivo, es un procedimiento que tiene, como toda operación, un post un poco más complejo, y se necesita también de un donante, por el cual tiene que ser con ciertas características: estar sano, no tener ningún tipo de enfermedades aparentes, y tener un vínculo. Ustedes saben, los que me conocen, que yo soy hijo único, entonces no tengo hermanos. No se aceptan donantes por parte de padres que tengan, que sean mayores. Entonces los papás que son de la tercera edad, como es mi caso, no podían ser donantes.
podían ser compatibles pero no donantes por la edad. Y la otra opción era el sistema europeo, que es el que se aplica aquí en San Pablo, en el Hospital Brigadeiro, en el cual se hace o se practica un autotrasplante de células madres en la médula que está vigente. ¿Cómo es esto? Bueno, se hace todo el tratamiento quimioterapéutico, se trata de controlar la enfermedad, o en mi caso, gracias al Señor, exterminar la enfermedad. Y sobre el cuerpo sano, lo que se hace es, se coloca un catéter en la yugular y se conecta a una máquina como la de diálisis. Y ahí sale la sangre del cuerpo, pasa a esta máquina que hace como una suerte de centrifugación. Lo estoy explicando de una forma como me lo explicaron para que lo entendamos aquellos que no estamos vinculados a temas médicos. Y esa máquina, a través de la centrifugación, lo que hace es la recolección de las células madre que tenemos en la médula. Para eso se lleva todo un proceso químico con inyectables, el cual uno siente como si se partiera la cadera, porque hace mucha fuerza cuando empieza a generarse esa cantidad de células madres, se las motiva, se las incentiva para generar esa creación, y se hace entonces esa recolección que tiene que llegar a un número determinado, pueden ser en una muestra, en 2 o en 3, para obtener esas células madres, que después se las condensa y se le mete en una bolsita, como si fuera una bolsita de plasma o de transfusión. Una vez que uno pasa al tiempo del trasplante, uno también pasa por un tema de quimios muy intensas, en el cual uno no la pasa bien. Lo bueno es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y yo no bajaba los brazos porque estaba Él que me sostenía. Y cuando matan con esos químicos la médula, es una sensación inclusive hasta uno siente, por lo menos lo que yo sentí, como si estuviera tomando cucharadas de aceite quemado sacado del cárter de un auto. Así muere la médula, o así lo sentí yo que moría la médula antigua con la cual yo nací. A los pocos días se hace esa transfusión de médula ósea, en el cual esa sangre que ya había sido depurada y era una sangre rica en células madres de mi estado anterior, vuelven a ingresar al cuerpo y vuelve a direccionarse, también con temas químicos y mucha medicación, a que vuelvan al lugar en donde deben de estar, porque no nos olvidemos que la médula ósea lo que hace es generar la sangre nueva. Entonces ahí es cuando uno empieza a mejorarse. Bueno, se le cae el pelo, tiene problemas en la piel, bueno, un montón de cosas que hay que pasarla, pero fue un éxito eso, fue un éxito, o sea, lo que se llama autotrasplante. Entonces, en mi caso no tenía otra forma, era esa o era esa, y esa fue la que se me practicó aquí en el hospital. Ahora, luego de eso, que es una internación de un mes, yo estuve 23 días con una atención humana fantástica. He logrado muchos amigos y muchas amigas. Hemos tenido tiempo de compartir muchas cosas y de poder hablar de Dios en ese lugar. No nos olvidemos que nosotros somos sal y luz. En donde estemos, en donde tú estás, está el ministerio, y ahí tienes que servirle al Señor. Hicimos buenos amigos con el personal médico, con el personal de limpieza, con los compañeros que me tocaban en la habitación. Y ahí tuvimos ese proceso de insolación, que le dicen acá, o aislamiento en español, y me dieron el alta. ¿Cómo sigue el alta? Le voy a explicar en el próximo capítulo, de la forma normal y tradicional.
pero luego le vamos a sumar el tema de la pandemia y esto se pone interesante. Amados en el Señor, queridos amigos, Dios es fiel y Dios es bueno. Para la próxima entonces vamos a tener el alta relativa, porque el alta es para estar en aislación en la casa, del cual ya llevo 2 meses. Y hay algunos que dicen, no aguanto más, Dios, no aguanto más, llevo 7 días en la casa. Yo llevo 2 meses y por lo menos tengo 3 meses más, que no salimos ni a la esquina. O sea, salgo una vez para hacer alguna compra, porque acá estamos solos totalmente. Ya mi padre no puede volver, de momento mi esposa no puede estar, no porque no quiera, sino porque no se puede de momento. Y sí, gloria a Dios por la tecnología. Imagínese usted si esto hubiera pasado en los 80 o en los 90. No teníamos videollamada, no había YouTube, correo electrónico, alguna cosa, pero muy parca. Había que llamar por larga distancia. Y si no había teléfono fijo, ¿cómo hacíamos? Dios es bueno. Para el próximo capítulo, entonces vamos a hablar lo que es salir del hospital trasplantados en tiempos de pandemia. Dios me los bendiga.